lo adelantamos antes del corte, contamos con la entrevista a la abogada Ana Margarita Vigil. Vamos a recordar que en febrero de este año, el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua liberó a 222 presos políticos, entre ellos la abogada que vamos a entrevistar, quien pasó más de 605 noches en la cárcel señalada de traición al régimen. Ya pasaron más de 5 meses después de esto y hoy tenemos el agrado de tenerla en Pulso Republicano, con quien vamos a conversar acerca de qué ha pasado durante este tiempo, cómo se encuentran ella y sus compatriotas, a quienes también desterraron, y qué planes tienen para futuro. Bienvenida, Ana Margarita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luisa, por este espacio, por la posibilidad de hablar y compartir lo que nos sigue pasando a los nicaragüenses. Un placer siempre y un saludo a la radio audiencia de Pulso Republicano. Pues cuéntanos, Ana Margarita, ¿cómo ha sido esta vivencia de más de 5 meses fuera de tu país? ¿Cómo están los ánimos de ustedes y qué es lo que tienen planificado hacia futuro? Por este seguimiento no ha sido fácil. En efecto, los más de 200 personas, las 222 personas que fuimos desterradas de Nicaragua el 9 de febrero, también fuimos despojadas de nuestra nacionalidad al día siguiente, y en los meses siguientes hemos perdido nuestras propiedades, incluso nuestra propia identidad dentro del país. Ya el régimen decidió que borrarnos de los registros del estado civil de las personas, entonces no salimos como personas nacidas en Nicaragua, no tenemos una identidad legal en Nicaragua, y han procedido al decomiso de nuestras propiedades y bienes. Eso es lo que ha pasado con nosotros, con estos 222, muchos de los cuales salían por primera vez de Nicaragua, se enfrentaban a una nueva cultura, a un nuevo idioma. No ha sido fácil estos 5 meses en búsqueda de trabajo, de sobrevivencia, de reunificación familiar con las familias que quedaban en Nicaragua, pero hemos tenido mucha solidaridad de la diáspora nicaragüense, pero también de muchísimas personas extranjeras que han dado su granito de arena para que esta transición a esta nueva etapa sea más fluida para todos nosotros. Mientras tanto, la crisis se continúa en Nicaragua nuevamente, después de que habían liberado a los presos políticos, pues nos liberaron el 9 de febrero, las cárceles volvieron a llenarse de personas presas políticas. Hay más de 60 presos políticos nuevamente en Nicaragua, entre ellos Monseñor Rolando Álvarez, el obispo de la diócesis de Matagalpa. En tu caso, ¿qué fue lo que llevó a esta situación? ¿Cómo caes tú como preso político del régimen de Ortega? Bueno, en Nicaragua cualquier persona está en riesgo de ser presa política. Cualquier persona que diga algo, que se pronuncie en favor de la democracia y la libertad, o que demande justicia en el país, tiene riesgo de estar encarcelada. Yo soy abogada, soy defensora de derechos humanos y participo también en un partido político de oposición cuya personalidad jurídica había sido cancelada por el régimen desde el año 2008. Y desde ese entonces hemos trabajado constantemente y continuamente por recuperar los espacios democráticos en Nicaragua, por denunciar las arbitrariedades del régimen, por demandar justicia. Y fue así que terminé presa, pues, en Nicaragua por más de 606 días en confinamiento en solitario, sin derecho a lectura, sin derecho a hablar. Pero firme, y creo que esa es la principal derrota del régimen, es que los 222 presos políticos que tuvo que liberar el 9 de febrero, a 5 meses, te puedo decir, nos mantenemos firmes en nuestra convicción y en nuestro trabajo por demandar la libertad en Nicaragua, estemos donde estemos ahora desde el exilio. Ana Margarita, en febrero se especulaba mucho respecto a que su liberalización y el destierro estuvo condicionada por una negociación entre el gobierno de los Estados Unidos y el de Nicaragua. ¿Ustedes ya han logrado determinar si eso sucedió y si le han limitado sus derechos, por ejemplo, de denunciar a la dictadura
de Ortega Murillo? La información que hemos podido obtener, la información pública, es que no hubo negociación, que hubo una solicitud bilateral, unilateral de Daniel Ortega al embajador de Estados Unidos en Nicaragua, al embajador Sullivan, pidiendo, bueno, que nos dieran un espacio en Estados Unidos, que él estaba dispuesto a sacarnos de la cárcel, pero no estaba dispuesto a que nos mantuviéramos en Nicaragua. El embajador Sullivan hizo la consulta con el Departamento de Estado, y el Departamento de Estado, en un acto de extraordinaria solidaridad, no solamente aceptó, sino que estuvo dispuesto a poner un avión e irnos a traer a Nicaragua. Eso no ha significado para nosotros ninguna restricción en relación a nuestro derecho a demandar libertad en Nicaragua. De hecho, la mayoría, todos, yo creo que puedes encontrar declaraciones de la mayoría en esa línea. Pues hay algunos que tal vez no hablan porque están en la sobrevivencia ahorita, en la búsqueda de trabajo, están con los problemas del día a día, pero no porque nos hayan callado, para nada. Al contrario, Daniel Ortega cometió un gravísimo error, porque somos una voz, estemos donde estemos, que va a seguir denunciando a su régimen hasta que haya libertad y democracia en Nicaragua. Ana Margarita, yo recuerdo bien que hablamos contigo casi subida en el avión en el momento del destierro. Estuvimos viendo eso muy de cerca y hablábamos acerca del futuro del régimen de Ortega y de su posible, destronación, quisiera decir, de su posible retiro del poder. ¿Cómo lo miras tú ahora, 5 meses después del destierro? Cada vez más cerca, Luisa. Sí, en efecto, con Pulso Republicano fue una de las primeras entrevistas que yo tuve después de ese momento tan importante en mi vida. Y yo lo que siento es que Daniel Ortega y el régimen de la familia Ortega Murillo está en su etapa conclusiva. Cada vez están más aislados, cada vez pues se quedan más solos. Incluso la nueva normativa, reformas a la Constitución que han hecho en los últimos días, te lo demuestra. Están muy preocupados por las deserciones en la policía, en el ejército y en el Estado, entre los funcionarios públicos, porque saben que ya hay amplísimos sectores que antes estaban vinculados al régimen, que ya no los apoyan. Cada vez están más solos y aislados. Nosotros decidimos, pues cuando esta revolución cívica comenzó en el 2018, el pueblo nicaragüense decidió que esta transición a la democracia iba a ser pacífica, que nosotros no queríamos más guerra y no queríamos más violencia, y seguimos en esta misma posición. Pero para lograrlo necesitamos no solamente seguir presionando nosotros, sino el apoyo internacional, el apoyo de países que han sido solidarios y otros que todavía pueden dar el paso de pronunciarse, y eso es lo que también estamos pidiendo a la comunidad internacional. Nosotros no queremos otra guerra, nosotros queremos que Daniel Ortega salga por la vía pacífica, y creemos que es posible, pero necesitamos más presión internacional para ese apoyo. Ana Margarita, agradeciéndote la oportunidad de conversar contigo, recordándote que aquí en Pulso Republicano tienes un espacio para la denuncia. Unas últimas palabras para la diáspora nicaragüense que también está aquí en Guatemala, mucha de ella exiliada. ¿Qué les dices? ¿Qué mensaje les tienes? Y recuerda, aquí tienes amigos. Muchas gracias, Juliano, muchísimas gracias. Decirles que seguimos resistiendo, que resistan, que la verdad está con nosotros, que esa Nicaragua linda en donde podamos vivir juntos, en donde podamos vivir en libertad, en democracia, con justicia, es posible. Estamos a un paso de conseguirlo, que no desfallezcan en el camino. Juntos y juntas podemos hacerlo, y estamos más cerca de lograrlo. Y pedirles encarecidamente a ustedes, a ellos, que recordemos que hay más de 60 presos políticos en Nicaragua, que está Monseñor Rolando Álvarez preso, que está Olesia Muñoz, Eddie Meléndez, están
están distintas personas de distintas partes del país cuyo único delito ha sido querer una Nicaragua libre y que no los podemos dejar solos, que tenemos que seguir insistiendo y demandando su libertad y que eso es posible como fue posible la libertad de nosotros, de los 222. Gracias, Nuestros Ana mejores Margarita. deseos, Ana Margarita, para ti Así y para es. todos los desterrados. Gracias por respondernos la llamada y siempre mantenernos al tanto.